Buenas noches. ¿Por qué no te pones de pie y saludas a alguien que esté cerca? Pero sal de tu lugar, por favor, y saluda a alguien que esté cerca de ti. Dile, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Dale un fuerte abrazo. Eso, muy bien. Gracias. Excelente. Excelente. Muy bien, pueden tomar su lugar. Vamos a tomar nuestro lugar todos. Y antes de empezar con la conferencia, quiero darles dos anuncios. Dos anuncios, pero pónganme mucha atención. El primero es el próximo sábado a las 8 de la noche va a haber reunión de Youth Plus, es decir, de todos los chicos que son de edad universitaria. Ellos van a tener su reunión aquí, los invitamos, pasan un buen tiempo, aprenden, participan y de hecho se están organizando para hacer proyectos. No sé cuántos de ustedes se enteraron, pero el mes pasado todos los chicos de Youth Plus se contactaron con una asociación que lleva juguetes a diferentes lugares, como orfanatos, como lugares de escasos recursos, y juntaron una buena cantidad de juguetes, y a mí me impresionó porque todos los guardaron por allá arriba en las oficinas, y un día entro a las oficinas y veo un montón de juguetes nuevos. La verdad, se pusieron las pilas y fueron muchísimos juguetes nuevos, no juguetes de segunda mano, sino juguetes nuevos, y los dieron a esta asociación. Entonces los chicos de Youth Plus también se están organizando para hacer este tipo de cosas que creo que son muy buenas, que se necesita ver el amor de Dios en nuestras vidas para la gente que está afuera, ¿no lo crees? Así que el próximo sábado a las 8 de la noche tienen reunión los de Youth Plus. Por otro lado, en enero si mal no recuerdo, fue como del 6 al 27 o algo así fue, tuvimos nuestros 21 días de oración y estuvimos haciéndolo de varias maneras. La primera es que aquí estuvimos todas las mañanas a las 6 de la mañana orando un grupo, y a mí me sorprendió porque fue un grupo fuerte. Fue un grupo que, gracias a Dios, de lunes a sábado nunca bajó de 50 personas y llegamos a ser más de 60 personas y estuvo muy, muy, muy bien. Ahora, también otras personas se conectaban en vivo con nosotros en el momento, también otras personas retomaban el video a lo largo del día y oraban. Pero lo que nos dejó esto fue un deseo de seguir orando. Y entonces vamos a abrir todos los jueves, vamos a empezar un nuevo tiempo los jueves a las 6 de la mañana para orar. Vamos a tener un día para orar aquí a las 6 de la mañana, así que los vamos a invitar, lo vamos a hacer en las mismas modalidades, lo vamos a transmitir, va a quedar el video si tú lo quieres retomar en la semana, pero sobre todo si quieres venir aquí, vamos a orar por varias cosas, incluyendo las necesidades de las personas que estén asistiendo. ¿Cuándo va a empezar esto? De mañana en 8, ¿sale? De mañana en 8, 6 de la mañana, todos los que quieran y puedan venir, aquí nos vamos a ver para estar orando cada semana. Muy bien, ahora antes de entrar a la conferencia, últimamente han pasado cosas extrañas, entonces les quiero pedir dos cosas muy importantes. Bueno, no veo niños aquí, qué bueno que no hay niños. Quiero decirte, tenemos un grupo de maestros que se preparan para ministrar la vida de los niños. Si tú dejas a tu niño aquí no va a recibir nada, pero si tú llevas a tu niño allá, tenemos clases preparadas para niños chiquititos y de verdad reciben una enseñanza. Ahora, muchas mamás dicen, es que llora. Obvio, un niño chiquito siempre llora y llora al principio. Y cuando le lleves al kinder, ¿qué crees? Va a llorar. Y no por eso lo vas a dejar de educar, ¿verdad? No te imagino con tu hijo de 30 años de la mano diciendo, nunca fue a la escuela porque lloraba. O sea, pues no. Entonces, yo te animo a que des ese paso. Bueno, ahorita no hay niños aquí, pero bueno. Y el segundo es que últimamente hemos tenido algunas cosas extrañas. ¿Tienes celular? Ponlo en vibrador. Por favor, ponlo en vibrador. Porque ahora sí voy a ser inmisericordia. Si suena un celular, voy a dejar de hablar hasta que lo apaguen. Y si contestan, nos vamos a enterar del chisme todos. ¿Ok? Ponlo en vibrador. Si no lo sabes poner en vibrador, dile a algún anfitrión, ayúdame, rompe esta cosa ahí contra la pared o lo que sea. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Ok,
como les había dicho, hoy es la última parte de la serie de lealtad. Estuvimos hablando de lealtad desde enero y solamente el miércoles pasado metimos un tema, pero hoy vamos a terminar hablando de lealtad. Y yo te voy a invitar ahí en tu lugar, cierra los ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque tú traes tu palabra a nuestras vidas y porque tú nos muestras tu corazón. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo encienda en nuestro corazón un fuego de lealtad, de fidelidad hacia ti, de fidelidad hacia las personas que nos rodean, Señor. Que podamos mostrar tu amor a través de dar esos pasos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto muchas cosas acerca de la lealtad. Yo quiero resaltar dos de ellas. Es que la lealtad es, la verdadera lealtad es recíproca, pero también se extiende. Y cuando digo recíproco es que la lealtad, cuando tú pones lealtad o le entregas tu lealtad a alguien, esa lealtad inspira a esa persona para que te regrese lealtad también. Claro, a menos que la persona tenga los cables cruzados. Pero lo normal es que la lealtad produce lealtad de regreso. Es por eso que el pacto de matrimonio es tan importante, porque en el pacto de matrimonio realmente puede haber una fidelidad. Las relaciones entre familia hay muchísima fidelidad. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? A ver, levanten la mano todos los que tienen hermanos o hermanas, lo que sea. Ok. ¿Y tenían pleitos con ellos cuando eran chicos? Claro que sí. ¿Cuántas veces dejamos de hablarle a nuestros hermanos por un gran pleito así terrible? Yo a mis hermanas 1000 veces les apliqué la ley del hielo, o las molestaba o me enojaba mucho con ellas y yo las veía y en serio, para mí era un deporte molestar a mis hermanas y era experto. Si hubiera olimpiadas de moler hermanas, yo ganaba la medalla de oro. ¿Sale? Y yo veía a mis hermanas, pues la verdad las dos son bonitas y las dos encontraron marido rápido, pero cuando éramos adolescentes yo las veía y decía, Dios mío, ¿quién se va a querer casar con ustedes tan horribles? Y así yo les molestaba, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pasa algo, y esto tiene que ver con lealtad. Todos los que somos hermanos sabemos que podemos enojarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana de una manera terrible, pero que nadie le haga nada. ¿Por qué? No. Es como tener un derecho de exclusividad. Solo yo le puedo pegar, nadie más. Solo yo lo puedo insultar, nadie más. Y eso es lealtad. Y la lealtad, la verdadera lealtad, tiene la capacidad de traspasar pleitos, enojos, etcétera, etcétera. Todos los matrimonios nos peleamos, todos los matrimonios tenemos problemas, pero no tendrían por qué afectar la lealtad. La lealtad está por encima de eso. Eso es que es recíproca. Pero por otro lado también se extiende. Y es como, aquí en nuestro país se da mucho eso, ¿no? Cuando tú necesitas un favor de alguien y entonces una persona te recomienda y te dice, dile que vas de mi parte, ¿verdad? Y entonces experimentamos una lealtad que se extiende. ¿Por qué? Porque mira, esta persona me debe un favor a mí, pero te voy a mandar a ti porque tú tienes necesidad. Dile que vas de mi parte. Y cuando tú llegas, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, vengo de parte de fulano. No, lo que quieras. Porque la lealtad se extiende, la verdadera lealtad se extiende. Y es así que muchos, por ejemplo, muchos de nuestros familiares reciben un favor gracias a nosotros. O para nuestros hijos muchas veces se extiende un favor. Y esto hace que se formen círculos de lealtad. Para bien y para mal se forman círculos de lealtad. Un ejemplo que tenemos en una de estas pláticas, hablamos de Lucifer, del origen de Satanás, de dónde vino todo esto y por qué para Dios es tan importante la lealtad, porque lo que rompió el gozo y lo que rompió la unidad en el cielo fue la deslealtad de Lucifer. Pero aún ahí se hicieron círculos de lealtad, de tal manera que Lucifer pudo influenciar a la tercera parte de los ángeles, ¿sí? Entonces imagínate, si estamos hablando de números totales, si había, es una tontería, pero solamente por cerrar números, si había 1000 ángeles, ok, 333 jalaron con Lucifer, 666 se quedaron con Jesús, con Dios, pero 333 jalaron con Lucifer. No fue poca cosa, porque los círculos de lealtad son poderosos, ¿sale? Y de hecho nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando tú tienes amigos y tienes mejores amigos, que son círculos de lealtad más cerrados.
Por ejemplo, como iglesia, una de las cosas que queremos fomentar, y de verdad te animamos de todo corazón a que participes, es a los grupos de amistad, porque ahí se forman lealtades que cuando uno está débil, el otro lo levanta, cuando uno está frío, el otro lo calienta, cuando uno está triste, el otro lo anima, porque no podemos crecer solos en la fe. Voltea al que está junto a ti y dile, ¿lo entiendes? No hay manera de que crezcamos solos en la fe. Mira, hay un dato interesante. Toda persona a lo largo de la historia que ha querido crecer solo en la fe termina desviándose, termina haciendo chueco el asunto. La mayoría de las sectas, por no decir todas, empezaron por una persona que dijo, no los necesito, yo solo puedo. Y se desvió, y se desvió. Entonces es muy importante que entendamos esto. Ahora, vamos a entrar a lo que es importante. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, se activa estas dos características, que la lealtad es recíproca y que la lealtad se extiende. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, ojo con esto, Dios extiende la inmensa lealtad que tiene por su Hijo a nuestras vidas. ¿Ah? Y es por eso, es solamente por eso que tú y yo podemos ver el favor de Dios, que tú y yo podemos ver las bendiciones de Dios, que tú y yo podemos tener respuesta a nuestras oraciones. Ahora, muchas veces, muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios sí responde unas oraciones y otras no las responde? Y yo estoy seguro que la base de esto, el meollo de esto, está en que no todo mundo pone su fe en Jesús. Y Jesús lo testifica. Jesús una vez hablando con sus discípulos les dijo esto: ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Okay. Con este versículo ahí en la pantalla yo quiero hacerles una pregunta. Según Jesús, ¿por qué nos ama el Padre? Ahí está. ¿Por qué nos ama el Padre? Porque hemos amado a Jesús. ¿Por qué nos ama el Padre? Porque hemos amado a Jesús. Y esto fue lo que Jesús dijo. Y ahí es donde la lealtad que el Padre y el Hijo tienen se extiende a nuestras vidas. Se extiende a nuestras vidas. Traspasa, que somos pecadores, sí. Hace rato estábamos orando, terminando la adoración. Yo estaba orando y yo le decía a Dios esto: Señor, gracias Jesús, porque por lo que tú has hecho en nuestras vidas, podemos decir que Dios es nuestro Padre. Porque entonces la lealtad de Dios se extiende a nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Voltea a ver de nuevo al que está junto a ti y dile: ¿amas a Jesús? Te conviene. Te conviene. Y entonces me doy cuenta que muchas veces la gente que se te acerca a ti, se te acerca a mí y nos dice: oye, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios, a lo mejor no está tan equivocada. Piénsalo un momento. A lo mejor no está tan equivocada. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo buenísimo de esto. ¿Sabes? De eso se trata toda la historia de la redención, de lealtad, de fidelidad. Y la historia de la redención es, sintetizada es esta: Dios es leal a ti, llenándote de poder para que tú puedas ser leal a Él, para que la lealtad sea recíproca. Y eso es bien interesante, porque Dios no nos pide a nosotros que seamos fieles primero. Él primero fue fiel. Porque cuando tú y yo aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando tú y yo no entendíamos nada, cuando tú y yo no teníamos valor, Dios de todos modos nos amó y nos extendió su cetro para salvarnos, para darnos justicia, para declararnos inocentes. Y cuando tú y yo respondemos a ese llamado, es porque Él ya dio lealtad, Él ya manifestó su fidelidad por amor a Jesús, y ahora a ti y a mí nos toca regresarle esa fidelidad. Ese es el concepto condensado. Pero si lo queremos desmenuzar un poquito, entendamos estas 4 cosas. Primero, el Padre es leal al Hijo.
Segundo, el Hijo da su vida en fidelidad al Padre, porque Jesús sabe que fue enviado por el Padre. Jesús sabe que obedecía a un plan de salvación del Padre. Entonces Jesús da su vida, Jesús entrega su vida siendo fiel y siendo obediente al Padre. Lo que provoca que tú y yo podamos poner nuestra fe en Jesús, pero poner nuestra fe en Jesús, ojo con esto, realmente poner nuestra fe en Jesús implica entregar nuestro corazón en fidelidad a Dios. Y eso produce que el Padre le da al hombre redimido, al hombre a la persona que sigue a Jesús, que está abrazado a Jesús, la misma lealtad que le dio a Jesús. De eso se trata. Y todo lo que hemos hablado de lealtad lleva a este punto. Si Dios ha sido fiel con nosotros, ¿por qué nosotros no podríamos ser fieles con Dios? Dios nos ha dado muchísimas promesas, pero una de ellas, el autor de los Hebreos dice en Hebreos 13:15, que Dios nos declara: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿No te gusta esa promesa? Y a lo mejor tú y yo podemos pensar: Señor, pero ha habido situaciones muy fuertes en mi vida, y casi podría escuchar la voz de Dios diciéndonos: pero aquí estás. No, sí, fue fuerte, fue duro, pero aquí estás. Y la vida sigue, y puedes acercarte más a Dios. Y cuando yo pienso en esto con respecto al pasado, me da una seguridad hacia el futuro. Porque sé, o sea, sabemos que hay situaciones que vienen por delante en el futuro, pero si Dios no me dejó en el pasado, no me va a dejar en el futuro. Y si Dios me sacó de cosas tremendas en el pasado, ¿cuánto no me va a sacar más en el futuro? Y sobre todo, si yo he sido sensible y he sido sabio y he tenido un corazón enseñable y he crecido con respecto a cómo estaba en el pasado y he aumentado mi comunión con Dios con respecto a cómo estaba en el pasado, mucho menos me va a dejar Dios en lo que haya por venir. Y de repente pueden venir muchos temores a nuestra vida, y de repente podemos ver muchas cosas que pasan, y la misma palabra dice: y caerán 1000 de un lado y 10,000 del otro, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tengo esta promesa de Dios que dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré, por la simple y sencilla razón que Dios es el Padre de la lealtad y cumple lo que dice. Jesús, hablándole a sus discípulos ahí en Mateo 24, las cosas del fin, y les decía: y van a oír de guerras y rumores de guerras y hambres y pestes. Ahorita el mundo está viviendo una peste, ahora ya no le llamamos peste, le llamamos epidemia, le llamamos pandemia, le llamamos muchas cosas. Y no es difícil que venga un temor a nuestras vidas. Pero yo quiero decirte, Dios te dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El otro día estaba platicando con mi papá de esto y él me decía algo que es una verdad tan simple pero tan poderosa. Y él decía: mira, todos vamos a morir. Que levante la mano al que no va a morir, para que lo apedriemos, para que vea que sí. Todos nos vamos a morir, ¿verdad que sí? Ok. Y Dios tiene destinado un momento para cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Está escrito, está destinado ese momento. No va a ser antes y no va a ser después. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vivamos felices y vivamos seguros, porque Dios nos dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dios es fiel.
Y tú y yo podemos fallar. Y tú y yo la regamos. Y aunque Dios busca una fidelidad en reciprocidad, pero Dios sabe que nosotros la regamos. Pero Él no nos descuida. Y esto nos lleva a entender que todos nosotros necesitamos a Dios como nuestro amigo. Ok, yo sé que muchas veces hemos hablado que es nuestro Padre Celestial y un Padre Celestial es mucho mejor que un amigo, pero cuando tocamos el punto de la fidelidad, vamos a hablar de la fidelidad de un verdadero amigo. Tú y yo necesitamos a Dios como nuestro amigo. Y Dios es dueño de todo. Dios posee, es dueño del universo. Es dueño de todo lo que hay. Y por lo tanto Él es dueño de la lealtad. Y esa lealtad la extiende por causa de nosotros. Déjame ponerte algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, no sé si recuerdan la historia de Abraham. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y el que estaba pegado a Dios era Abraham. Y Lot era como el parásito de Abraham. Ahí estaba pegado y Lot recibía bendiciones que lo salpicaban porque Abraham era el amigo de Dios. Y ahí tú ves como la lealtad de Dios, inclusive la lealtad de Dios a Abraham salpicaba la vida de Lot. Pero llega un punto donde ellos se separan. Y Lot, por no ser una persona conectada con Dios, no toma decisiones sabias y se va a unas ciudades que son bastante corruptas. Sodoma y Gomorra, y ahí se va a vivir. Y pasan los años, y de repente Dios, como es amigo de Abraham, Dios siente la responsabilidad de decirle a Abraham, compartir sus planes con Abraham, y decirle, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces baja un ángel del Señor y le empieza a decir a Abraham estos planes, y Abraham le dice, oye, pero si hubiera tantos justos, no, pues por amor a ellos no. Y le empieza el regateo, ¿no? Y si hubiera menos, total que llega a decirle, bueno, si hubiera 10 justos, vas a destruir la ciudad. Y no era otra cosa, sino que Abraham estaba pensando que su sobrino Lot vivía ahí. Y el ángel del Señor le dice, mira, si hubiera 10 justos, no la voy a destruir. Pero ¿qué crees? Ni a 10 justos llegó. Sin embargo, se fue el ángel del Señor a la ciudad, contactó a Lot, a su esposa, a sus hijas, y les ofreció salvación. Los yernos no quisieron oírlo, la esposa no tuvo la confianza, la certeza, la fe, no sé qué fue, quizás sería cuestión de otro estudio. Pero yo quiero que entiendas una cosa, y quiero que me digas una cosa. ¿De quién era amigo Dios? De Abraham. ¿Y a quién salvó? A Lot. ¿Por qué Dios salvó a Lot? Por su lealtad a Abraham. Porque Lot no era un modelo de una persona que buscara a Dios. Pero la lealtad de Dios abarcó eso. Otro ejemplo, David, amigo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía inclusive una revelación en su vida fuera de tiempo. David entendía, claro, David no lo conceptualizaba como el Nuevo Testamento o el tiempo de Jesús, todo eso, pero David entendía en su ser, en su espíritu, entendía la venida del Hijo de Dios. Era un hombre con una profunda comunión con Dios. Era un hombre que verdaderamente le interesaba lo que Dios pensara y lo que Dios dijera. Y gracias a David, todo el pueblo de Israel fue muy bendecido. ¿Por qué? Por la lealtad de Dios hacia David. Y una cosa que vemos en los dos, por ejemplo, tanto en Abraham como en David, es que tuvieron hijos y tuvieron nietos y tuvieron descendencia y no fueron los mejores, no fueron los más acertados. Sin embargo, la lealtad que Dios estableció sobre sus vidas los llevó a que siempre Dios fuera leal con su descendencia. Y este es un principio, esta es una verdad espiritual muy fuerte. Y ojalá todos nosotros tengamos la sabiduría de tomar esto para nuestras vidas. Y es esta verdad espiritual. Cuando Dios es leal a ti, te da una herencia espiritual en cada generación sucesiva.
aunque llegue tu tiempo y te mueras y te vayas a la presencia del Señor, pero Dios se asegura que en tu descendencia siempre le conozcan. ¿No te da gusto eso? Pero también es una mayor responsabilidad para permanecer fieles a Dios. Ahora, quiero contarte una historia más y con esto nos vamos ya. Y es acerca del mismo Abraham. Y vamos a leer la historia y luego la comentamos un poquito. Está narrada en Génesis 20. Dice, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Ahora, esto lo decía Abraham porque Sara era muy bella. Con todo que era una mujer ya grande, era una mujer muy bella. Y Abraham y Sara todavía no estaban establecidos en un territorio propio, en una ciudad. Ellos estaban nómadas, avanzando. Entonces llegaron a un pueblo donde Abraham reconocía que la gente no tenía temor de Dios. Y Abraham lo primero que pensó fue, mi esposa es muy bella, yo no sé cuáles son las costumbres de los hombres de esta tierra, y lo más seguro es que por quedarse con mi esposa me van a matar a mí. Ahora, no entendemos mucho el contexto de ese tiempo, pero en este tiempo, pues creo que tacharíamos a Abraham de cobarde, barbaján, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo arriesgas a tu esposa de esta manera? Por sentirte tú seguro, gallina, ¿no? Y peores cosas, falso, enano, mentiroso, que no tiene corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es de Lupita D'Alessio, ¿verdad? Okay. Me sé las de Paquita, pero las dejamos para otra. No. Ok, sigo con la historia. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces, yo creo que Sara sí era muy bella, porque el que se fijó en ella fue el rey de ese lugar. Entonces, Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Ahora, aquí no nos dice, pero entre líneas yo me pongo a pensar, ¿y Abraham qué hizo? O sea, ¿qué hizo Abraham cuando llegó la corte del rey o los soldados o no sé quién llegó y dijeron, venimos por tu hermana porque está bien, bien buena, parece botella de Coca-Cola, etcétera, etcétera, como se lo hayan dicho, o sea, no la de 3 litros, retomándolo del domingo, ¿okay? Y el rey quiere casar con ella y se la llevaron y Abraham ni pío dijo. Y fíjate lo que sigue diciendo, versículo 3. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Wow, o sea, en lugar de que Abraham saliera al rescate, en lugar de que Abraham dijera, no, momento, es mi esposa y no la vas a tocar, y como nos lo queramos imaginar de heroico, en lugar de eso, quien salió al rescate fue Dios. Y le dice a Abimelech, estás muerto, como si Abimelech fuera el culpable. Versículo 4 dice, pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, así como que, la libré. Como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Y ¿sabes qué? No sé tú, pero yo le creo a Abimelech. Según el relato bíblico, yo le creo a Abimelech. Porque Abraham en ningún momento se opuso, en ningún momento aclaró las cosas, en ningún momento salió en defensa, nada. Nada. Y es más, Abimelech no fue así de que préstamela para un ratito y al rato te traigo a tu hermana cuñado. No. Pues él quería hacer las cosas bien. Él se la llevó para casarse con ella. Entonces, hasta este punto de la historia, perdón, pero yo soy del equipo Abimelech. ¿Sale? Yo le creo a Abimelech. Y fíjate lo que dice. Versículo 6, Dios le contesta, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe. Ahí está, les dije, yo soy del equipo Abimelech. Yo le creo a Abimelech. Le respondió Dios en el sueño, por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás
junto con todos los tuyos. Wow. Yo, como te dije, la culpa no la tiene Abimelech, la culpa la tiene Abraham. Aquí el malo es Abraham, el chueco, el burro, el que arriesgó a su mujer fue Abraham. Pero si tú lees el resto de la historia, hasta premiado salió. Porque Abimelech lo manda a llamar. Sí le dice así como: te pasaste, carnal. Qué mala onda eres. Por poquito y me condeno. Pero después de eso le da ovejas, le da camellos, le da oro, le da plata y le ordena a todo el pueblo, de todos los hombres: nadie toque a esta mujer. O sea, imagínate, protección del rey y los despacha. O sea, hasta bien le fue a Abraham. Ahora, esto no quiere decir, no te estoy invitando a que te portes mal. Al rato vas a llegar en la noche a tu colonia: es mi hermana, vendo, ¿quién quiere? No, no es cierto. No te estoy diciendo eso. Pero ve el relato bíblico. Y la verdad, si yo no entendiera el corazón de Dios, yo sí le preguntaría a Dios: ¿por qué? Señor, discúlpame, se me hace injusto. Porque ni un regañito, o sea, Señor, cuando menos dale un coscorrón a Abraham para que aprenda la lección. Pero si yo le preguntara a Dios, ¿por qué? Yo estoy seguro de lo que Dios nos contestaría. Y yo creo que lo que Dios nos contestaría es esto que está aquí: porque Abraham es mi amigo, lo conozco y me conoce, y yo siempre permanezco fiel a mis amigos. Señor, pero se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Y si Abraham no salió en rescate en ese momento, ¿qué crees? Dios sí. Porque Dios permanece fiel, porque Dios es leal. Dios fue leal a Abraham, aun cuando Abraham se había equivocado. Y ese es el tipo de lealtad que fluye del corazón de Dios. ¿No quisieras esa lealtad para ti? Claro que sí, porque sabemos que nos equivocamos. Y entonces tenemos que entender, o sea, yo personalmente, yo necesito un Dios que sea mi amigo, incluso cuando cometo errores, que por cierto, muy seguido cometo errores. Pero la fidelidad, la lealtad y el amor de Dios no cambia. Ojo. Pero no es para todos. Es para los que son amigos de Dios. Porque solamente entre amigos la lealtad es recíproca. Si no eres amigo de Dios, ¿qué esperas? Porque Dios extiende su lealtad a tu vida, sabiendo que no eres perfecto, sabiendo que te vas a equivocar. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama gracia. Se llama gracia. Entonces, definitivamente es bueno ser leales. Definitivamente es bueno entregar mi lealtad a Dios y volverme su amigo. Definitivamente lo mejor que podemos hacer como seres humanos es voltear nuestros ojos al Señor y, sin importar todo lo que creamos y todo lo que pensemos, sin importar todo lo que nos rodee, lo que más nos conviene es tener a Dios de nuestro lado y ser amigos de Dios. Porque aún en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier dolor, tener la lealtad de Dios de nuestro lado es lo mejor que nos puede pasar y es lo único que nos puede sacar adelante. Amén. Padre, gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu corazón nunca se tuerce, nunca cambia, Señor. Gracias porque tu corazón permanece firme en nuestro favor. De tal manera que diste a Jesús por nuestras vidas, Señor, a tu Hijo amado, y esa es la lealtad más grande que hemos podido ver, cómo Jesús fue a la cruz obediente, Señor, para cumplir ese propósito.
Y Padre, enséñanos, Dios, a darte nuestro amor, nuestra lealtad, a permanecer fieles, Señor. Eres nuestro Padre Celestial, pero queremos que seas nuestro amigo también. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo,